Hola gente, bienvenidos al canal. Aquí nos dedicamos a hablar de las diferentes waifus del mundo de los videojuegos. Y hoy nos toca hablar de dos waifus, Pyra y Mythra, de la serie de videojuegos Xenoblade de Nintendo. Ellas aparecen en la segunda entrega de la serie, Xenoblade Chronicles 2, y para poder hablar de ellas es necesario hablar un poco del juego al que pertenecen. Xenoblade Chronicles 2 es un juego del tipo RPG, y la historia se desarrolla en Alres, un mundo que está cubierto por un extenso mar de nubes, donde los humanos viven en ciudades construidas sobre enormes criaturas llamadas titanes. Entre los humanos que habitan este mundo existen algunos a los que llaman pilotos. Estos pilotos tienen la capacidad de usar unos cristales llamados cristales primordiales para invocar unos poderosos seres llamados Blade, quienes se convierten en sus compañeros y sus armas. Existen muchísimos tipos diferentes de Blade en el juego, y Pyra y Mythra son uno de estos Blade, pero ellas son unas Blade bastante especiales. Pyra es la Ejida, o Aegis en inglés, una Blade legendaria con un poder casi divino. Ella es una joven de muy buen corazón, con buenos modales y una voz suave que desea la paz entre los Blade y los humanos. A pesar de ser amable con las personas, no tiene miedo de luchar para proteger a sus seres queridos. Se preocupa a menudo por sus aliados, y trata de ayudar siempre que la ocasión se presenta. Aunque al principio Pyra es más reservada y callada, a través de sus viajes con Rex, el protagonista del juego, ella va desarrollando una personalidad más animada y directa. Pyra también es una cocinera muy talentosa, y que puede preparar comida muy deliciosa, mientras que Mythra es todo lo contrario, y no es nada buena cocinando. Por lo general se ve que Pyra duda mucho de sí misma, y se considera una carga y un peligro para los demás debido a su tremendo poder. Debido a esto, originalmente quería viajar al Elysium junto a Mythra para pedirle al dios de este mundo, el arquitecto, que la destruyera, ya que él fue quien la creó, y no podía morir debido a su condición de Ejida. En cuanto a su apariencia, Pyra es una joven hermosa, alta y curvilínea con piernas largas. Su cabello es corto y de color rojo al igual que sus ojos, y tiene la piel clara. Su cristal primordial es de color esmeralda y está incrustado en la parte superior de su pecho. Lleva una tiara dorada con una gema esmeralda en el medio y una armadura de batalla roja ajustada al cuerpo que deja expuesta su espalda, junto con medias rojas y un pantalón muy corto. Pyra también puede manipular el fuego y usa como arma una enorme espada que combina con los colores de su traje. A pesar de ser una poderosa Blade completamente independiente, resulta que Pyra también es una personalidad alternativa creada por Mythra, y ambas pueden cambiar de lugar en cualquier momento. Hasta cierto punto se les podría considerar como hermanas. Mythra es la verdadera Ejida original, y quien apareció en este mundo durante una gran guerra que devastó el mundo 500 años antes de los acontecimientos del juego, llamada la Guerra de los Ejida. En ese entonces Mythra era una Blade de un piloto llamado Adam, un héroe y leyenda de esa época. Junto a él, Mythra tuvo que luchar contra otro Ejida llamado Malos, quien quería destruir el mundo, y lamentablemente durante el conflicto varias regiones fueron destruidas junto con toda su población. Después de la guerra, Mythra creó a Pyra para sellarse a sí misma. Temiendo su propio poder, Mythra deseaba no volver a despertar de nuevo, pero se vio forzada a hacerlo durante los sucesos del juego. Pese a su gran poder y orígenes divinos, Mythra tiene una personalidad particularmente sarcástica del tipo tsundere. Al principio ella se presenta bastante agresiva con Rex, a quien critica por no saber aprovechar todo su poder después de despertarla, aunque su actitud irá cambiando a medida que se desarrolla la trama del juego, ya que el carácter de Mythra es hasta cierto punto un escudo que ésta usa para esconder el miedo que siente por la posibilidad de que se repitan las tragedias del pasado. Al contrario de Pyra, Mythra tiene la capacidad de controlar un poderoso mecha llamado Sirena, que todo el tiempo se mantiene en espera fuera del planeta, y que ella es capaz de activar para disparar una poderosa ráfaga de rayos desde el cielo, aunque Mythra también puede convocarlo a la superficie para poder luchar si fuera necesario. Aunque el cuerpo de Mythra es prácticamente el mismo de Pyra y comparten el mismo cristal primordial esmeralda en su pecho, su apariencia en general es muy diferente. Ella tiene el cabello largo y rubio, y sus ojos son de color dorado,
El traje de batalla de Mythra se compone por un vestido blanco corto con detalles en la espalda y numerosos adornos verdes y dorados. Usa una tiara dorada en la cabeza similar a la de Pyra, y tiene dos cruces verdes simétricas en la parte del pecho en su armadura. A diferencia de Pyra, Mythra tiene las piernas descubiertas y se puede ver que usa una liga en su pierna derecha. El arma de Mythra también es similar a la de Pyra. Ella usa una gran espada blanca que emite energía cuando se activa, como si fuera una espada de luz. Como mencioné antes, Pyra fue creada inmediatamente después de la Guerra de los Ejida, cuando Mythra se sintió abrumada por el dolor debido a la destrucción que desató sobre Alres cuando perdió el control durante la guerra. Se transformó en Pyra y selló gran parte de su poder en esta segunda personalidad. Después de esto, Adam, el piloto de Pyra y Mythra, colocó a Pyra en una cápsula de éxtasis en un barco acorazado que se hundió bajo el mar de nubes, para así evitar que volviera a despertar y perdiera el control como lo hizo Mythra. Adam esperaba que en algún momento, cuando la humanidad fuera considerada digna de ejercer su poder, la Ejida regresaría y les traería la salvación. Pyra permaneció en éxtasis durante 500 años, hasta que un grupo llamado Torna, los villanos del juego, descubren la ubicación del antiguo barco y envían un equipo de rescate para transportarlo. En este equipo viajaría un chico llamado Rex, quien al momento de encontrar la cápsula de la Ejida, accidentalmente toca la espada de Pyra, lo que obliga a Jin, uno de los miembros de Torna, a matar a Rex. Gracias a que Rex pudo tocar la espada antes de morir, su conciencia es transportada a otro lugar, una pradera verde donde ve a Pyra parada junto a un árbol a la distancia. Pyra es capaz de hablar con él, y le dice que el lugar donde están es un recuerdo del Elysium, y le pregunta si se convertiría en su piloto y la puede llevar al Elysium, y a cambio de esto ella lo traerá de vuelta a la vida. El sueño de Rex siempre fue alguna vez alcanzar el Elysium, así que Rex acepta su propuesta, y resucita con una parte del cristal primordial de Pyra en su pecho, lo que le permitirá seguir viviendo. Con la ayuda de Pyra, Rex es capaz de enfrentarse a Torna, y después de una intensa batalla logran escapar, y a partir de aquí comenzaría el viaje de Pyra junto a Rex para llegar al Elysium, para encontrarse con su creador. En una parte muy avanzada del juego, el grupo de Rex y Pyra vuelven a enfrentarse con Torna, aunque esta vez están completamente superados y a punto de ser derrotados. El combate fue tan difícil que en cierto punto Rex está a punto de ser liquidado, y después de un grito desesperado de Pyra, para ayudar a Rex termina despertando a Mythra, quien entra en escena y usando su inmenso poder, desata una lluvia de rayos desde el cielo, logrando derrotar a Torna y provocando que estos huyan del lugar. Después de esto, Mythra culpa a Rex por su debilidad y por obligarla a despertar. También vemos que Mythra sigue queriendo estar apartada del mundo, ya que no quiere que vuelvan a ocurrir las desgracias del pasado. Sin embargo, a medida que avanza la trama del juego, Mythra se irá volviendo más sociable y decide apoyar al grupo durante su viaje al Elysium. Y durante el viaje del grupo también descubriremos que Pyra y Mythra tienen una tercera apariencia, que es la unión de estas dos chicas, Neuma, la Blade definitiva. Traté de hacer este video con la menor cantidad de spoilers importantes sobre la trama del juego, así que omití cierta información importante, ya que la trama principal del juego gira por completo alrededor de estos personajes, y no quiero seguir desgranando el juego, por si les interesó la historia de Pyra y Mythra y quieren jugar el juego en algún momento. Además tengo que mencionar que si hay algo que le sobran a este juego son las waifus. Hay tantas que no me alcanzaría la vida para hacerle un video a cada una. Si por casualidad no van a jugar Xenoblade Chronicles 2 pero les interesa la historia del juego, en mi canal secundario tengo publicado un video con la historia completa del juego, resumiendo unas 80 horas de juego en un video de 2 horas tipo documental, para que se pongan cómodos y lo vean como si vieran una película. Si les interesa, les dejaré el enlace al final de este video. Hay que destacar que Pyra y Mythra también fueron incluidas como personajes jugables en el juego de peleas Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Ambas llegarían como parte de un DLC al juego, como un único personaje, pudiendo intercambiar entre una y otra en cualquier momento durante el combate. Y eso sería todo sobre Pyra y Mythra. Si eres nuevo por aquí, te recomiendo revisar los otros videos del canal. Tal vez encuentres un nuevo personaje o juego que aún no conoces.
Si te gusta este contenido, deja tu like y suscríbete. Y si compartes este video en redes sociales, el canal puede llegar a más gente. Eso me ayuda muchísimo y es completamente gratis. También tengo que mandarle un saludo a Daniel Hernández, quien se volvió uno de los miembros que apoya con un pequeño aporte económico al canal. Si tú también quieres apoyar este contenido para seguir trayendo más videos en el futuro, puedes unirte como miembro con el botón debajo del video. Cada aporte ayuda a subir la moral, y los miembros siempre serán saludados al final de cada video. Eso sería todo por ahora. Díganme en los comentarios si son Team Pira o Team Mitra. Los estaré leyendo. Nos estamos viendo pronto, gente. Chao, chao.